Muy buenos días. Les agradecemos que puedan ir tomando asiento para poder dar inicio a esta ceremonia. Les agradecemos de igual forma puedan silenciar sus celulares para que de esa forma no tengamos interrupción. Muy buenos días. En nombre del Hospital CRS Pino, reciban un muy cordial saludo de bienvenida y nuestros agradecimientos por ser partícipes de la cuenta pública 2025 de nuestro establecimiento. A continuación, saludamos a algunas autoridades que nos acompañan, algunas jefaturas y demás participantes. Reciban nuestros saludos la delegada presidencial provincial Maipo, señora María Francisca Roble. Saludamos al ilustre alcalde de Bosque, don Manuel Zúñiga. Saludamos también a la directora de Salud del Bosque, Cecilia González. Saludamos también a don Edgardo Díaz, director del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Al doctor Ignacio Silva, subdirector médico del Servicio de Salud Metropolitano Sur. A don Máximo Gómez, subdirector de Recursos Humanos del Servicio de Salud Metropolitano Sur. A don Claudio del Canto, subdirector administrativo del Servicio de Salud Metropolitano Sur. A don Daniel Ruiz, jefe del Departamento Técnico del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Saludamos también a los directores de hospitales de la red que hoy nos acompañan. Al señor Walter Keopuchur, director del Hospital Barraló. A la señora María Teresa Chávez, subdirectora administrativa del Hospital Ezequiel González Cortés. Al doctor Mariano Moreno, director del Hospital Lucio Córdoba. Al señor David Pérez, subdirector administrativo del Hospital Lucio Córdoba. Al señor Luis Peine, director del Hospital El Peral. También saludamos al director del Hospital de Lima. Sea muy bien. Cristian Pardo. Saludamos a la concejala Rosa Peralta. A la concejala Karina Leighton. Al concejal Rafael Valenzuela. Al señor Gerardo Allende, superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. Al señor Guillermo Troncoso, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. Saludamos al doctor Edgardo Villavicencio, director del Hospital. Al señor Luis Roldán, subdirector administrativo del Hospital El Pino. A la señora Nora Gálvez, directora del CRS El Pino.
a la señora Marcela Escudero, subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital El Pino. A la doctora Javiera Fuenzalida, médico de calidad y asesora de la dirección. Al señor Marcelo Donoso, jefe de recursos humanos del Hospital El Pino. Saludamos muy especialmente a los integrantes de nuestro voluntariado que hoy nos acompañan, a las damas de blanco, al padre Oscar y al pastor Patricio Benavides. Saludamos también especialmente a los integrantes de nuestro Consejo Consultivo de Usuarios. Saludamos, y ya finalizando esta ronda de saludos, a las jefaturas de los servicios clínicos y ambulatorios que hoy nos acompañan. A los representantes gremiales, a funcionarios y funcionarios. Un fuerte aplauso para todos. No tuvieron esta presente en esta ceremonia, pero enviaron sus saludos y excusaron su asistencia el honorable senador don Manuel José Osandón y el decano de la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor Patricio Urdiles. A continuación, dejaré con ustedes un video, que tuvimos una dificultad técnica, al doctor Mauricio Muñoz, subdirector médico del Hospital El Pino. Lo lamento mucho. Estábamos hablando del TDAH y de la dispersión. Así que ni siquiera lo veo por acá. Yo también me considero parte de ese equipo. Antes que amanezca, miles de historias comienzan a escribirse. Historias de esperanza, de lucha, de recuperación. Historias que tienen algo en común: la confianza depositada en la salud pública. Como parte de ella, Hospital El Pino responde diariamente a cientos de personas que en este lugar encuentran atención, esperanza y cuidado. Ubicado en el corazón de la zona sur de la región metropolitana, nuestro hospital es un establecimiento público de alta complejidad que atiende principalmente a las comunidades de San Bernardo y El Bosque, brindando atención ambulatoria y hospitalaria con calidad, compromiso y vocación de servicio. Cada día, nuestros equipos acompañan a miles de personas en distintas etapas de su vida, entregando atención integral, oportuna y centrada en las necesidades de quienes confían en nosotros. Contamos con una amplia red de especialidades médicas, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, tecnología al servicio de la salud y profesionales comprometidos con la excelencia clínica y la seguridad de nuestros pacientes. Nuestro hospital dispone de servicios de hospitalización, unidades de paciente crítico, atención materno-infantil, pediatría, medicina, cirugía y diversas áreas especializadas que permiten resolver problemas de salud de creciente complejidad. Porque la salud va más allá de una consulta o un tratamiento, trabajamos con una mirada integral, incorporando salud mental, hospitalización domiciliaria y estrategias que acercan la atención a las personas y sus familias. Somos también un hospital profundamente vinculado con su comunidad. Promovemos la participación social, la inclusión, la interculturalidad y el trabajo colaborativo, fortaleciendo la confianza entre la institución y las personas a quienes servimos.
Con una sólida vocación docente y de formación, contribuimos al desarrollo de nuevas generaciones de profesionales de la salud, impulsando la innovación, el aprendizaje continuo y la mejora permanente de nuestros procesos. Detrás de cada atención existe un equipo humano que entrega mucho más que conocimientos. Personas que trabajan con empatía, compromiso, respeto y sentido de pertenencia para construir una salud pública más cercana y humana. En Hospital El Pino creemos que cuidar la salud también es cuidar la dignidad, la confianza y la esperanza de las personas. Porque cada historia importa. Seguimos avanzando juntos para entregar una atención segura, de calidad y al servicio de nuestra comunidad. También el diagrama que resume los hitos de este 2025 y posteriormente a él dejaré con ustedes al director de nuestro hospital, el doctor Edgardo Villavicencio Dofín. Ya. Buenos días a todos. Para mí es un honor poder transmitir toda la información que se generó durante el año 2025. Me hubiese gustado que hubiese habido más presencia de la comunidad, pero tenemos representantes del Consejo Consultivo, concejales que también representan a la comunidad y poder señalar de que detrás de todos los números que les voy a mostrar, que obviamente pueden ser un poco agobiantes, hay pacientes que si bien
todos los números mostraron cierta mejora de un año para otro. Esos plazos, esos números de pacientes, días, horas de espera, significan dolor, angustia, incertidumbre, y a pesar de que hacemos todo nuestro mayor esfuerzo de ir mejorando, no es suficiente. ¿Ya? No nos podemos quedar tranquilos con los números que muestran mejoras, siendo que todavía tenemos mucha oportunidad de mejorar en todos los aspectos. Así que gracias por estar presente aquí con nosotros, acompañándonos, y esto da cuenta de toda la actividad que realiza cada uno de los funcionarios que se levanta día a día a trabajar y a darlo todo por la salud pública de Chile. Bueno, esta es la agenda. En realidad los temas son innumerables, podríamos hablar muchas horas de todo lo que pasó en un año en un hospital, podríamos estar 3 o 4 horas hablando de los problemas que se suscitan día a día, pero quise concentrarlo en algunos aspectos específicos. ¿Quiénes somos? Más o menos el video da cuenta de la actividad que realizamos. Gestión asistencial, el foco principal, que es lo que más le interesa a la gente. Apoyo clínico, como unidades estratégicas que permiten que esta actividad del día a día se vaya desarrollando. Gestión de las personas. No somos nada sin nuestros funcionarios, por ende tienen un rol fundamental. Gestión financiera y administrativa, obviamente siempre los recursos financieros son necesarios para ejercer cualquier actividad. Gestión usuaria, investigación e innovación, hitos del 2025, y obviamente resumiendo todo, los desafíos que nos proponemos para este año que ya está en curso. Se hizo una encuesta previo a la cuenta pública en donde hubo respuesta de aproximadamente 80 personas y se les preguntó cuáles eran los servicios más utilizados. La mayoría de las personas respondió el servicio de urgencia, laboratorio y el área de especialidades médicas. Menos de ellos, afortunadamente, han utilizado los servicios de hospitalizados, urgencia maternal y otros. Cuando les preguntamos sobre su opinión sobre el hospital, llama mucho la atención porque cuando uno lee todos los días los reclamos y reclamos y reclamos, uno cree que somos muy malos, pero la percepción de la gente que contestó la encuesta no es tan mala. ¿Ya? 65,4% dijo de que tenía una evaluación positiva al hospital, muy buena o buena, 18,5% una posición neutral, y solo un 16,1% una mala percepción o una percepción negativa. Ahora, es una muestra de 80 personas que no es representativo de toda la comunidad a la cual estamos, a la cual atendemos. ¿Cuáles son los principales aspectos a mejorar que dijeron estas personas? Tiempo de espera, nuevas especialidades, infraestructura y trato. Se condicen con la cantidad de los reclamos que recibimos más o menos en esas categorías. ¿Qué aspectos les gustaría tener mayores antecedentes sobre la gestión del hospital? Lista de espera, atención de urgencia, cirugía, atención de especialidades, ¿qué es? Desafíos actuales. Bueno, todos esos temas estaban afortunadamente contenidos en la presentación, o si no hubiese tenido que hacer otra hoy día en la mañana. ¿Qué mecanismos encuentran más adecuados para divulgar la información y aclarar dudas a los usuarios? Sitio web y redes sociales. Todos manejamos redes sociales, por lo cual es una vía de comunicación hacia la comunidad que nos permite transmitir información relevante. Entonces, ¿quiénes somos? Esto ya todos lo repetimos y todos sabemos que somos un hospital público de alta complejidad, autogestionado, perteneciente a la red del Servicio Metropolitano Sur y acreditado por la Superintendencia de Salud. Un poco de la historia: el hospital nació en la década de los 40, pionero en salud respiratoria, nace como un programa de tratamiento de pacientes con tuberculosis en Ñuñoa y luego se traslada acá al Fundo El Pino. Años después, en el año 85, tiene un hito importante que se crea la maternidad propia acá en el hospital y servicios de medicina, cirugía y pediatría. En el año 95 sufre un adelanto importante en la reposición de la planta física
y se apertura el centro de referencia en salud con 3.651 metros cuadrados y 4 especialidades básicas. Siempre el Hospital El Pino destaca por salir en la prensa, por así decirlo, y el 2000 fue el epicentro de algo muy bueno para la salud pública y que fue la firma de la UGE, que actualmente se llama GES. En el 2000, entre el 2001 y el 2025, o sea, el 2005, perdón, se hizo una alianza estratégica con la Universidad Andrés Bello que permitió la construcción de la unidad de paciente crítico y que obviamente eso contribuyó enormemente a la salud de la población de San Bernardo y el Bosque. Y bueno, durante los años siguientes hemos vivido procesos de expansión, se obtiene el reconocimiento como un establecimiento autogestionado, que eso permite ciertos beneficios para la gestión. ¿Qué ofrecemos? 294 camas, 44 box de consulta, 70 camas críticas que han ido en aumento sostenido en el tiempo desde la pandemia, 90 cupos de hospitalización domiciliaria, 3 urgencias, junto a un servicio de imagenología y laboratorio que funcionan 24/7, 9 pabellones quirúrgicos. ¿A quiénes atendemos? Estamos insertos en un territorio entre la comuna del Bosque y San Bernardo que suman 461.000 habitantes. Y acá vemos un gráfico donde muestra las proporciones de los beneficiarios del sistema FONASA, en donde en líneas azules vemos el crecimiento poblacional de la comuna del Bosque que se ha mantenido estable durante el último tiempo, porque no tiene mucho territorio donde expandirse. Pero la comuna de San Bernardo vemos que ha acumulado entre el año 2015 y el 2025 un crecimiento en 48.000 habitantes y todavía tiene mucho más espacio para seguir creciendo. El perfil de la población, la pirámide poblacional, vemos una población que tiene una base muy ajustada. Lo que está diciéndonos este gráfico es que la población se está envejeciendo. Hay más mujeres que hombres, principalmente dado por una diferencia mayor expectativa de vida de las mujeres mayores. Si vemos en la parte alta del gráfico, 70-79 años, ya hay una diferenciación, pero en sobre 80 años duplica la cantidad de mujeres a los hombres. Y en todos los rangos etarios hay una diferencia más en favor a las mujeres. 41.000 extranjeros, que equivalen al 9,2% de la población beneficiaria. Ahora vamos a los números de gestión asistencial. Contamos con 3 urgencias: urgencia pediátrica, maternidad y adulto. Estos son es un gráfico que muestra el número de atenciones en el tiempo desde el año 2019, donde tenemos un pic de casi 80.000 atenciones en los 3 servicios de urgencia, y vemos que hubo una baja obviamente en el 2020 con la pandemia, y en el tiempo se fue estabilizando esta cantidad de pacientes atendidos y llegamos en el 2025 a atender 58.000 pacientes. La urgencia pediátrica concentra una atención de 21.000 pacientes con una diferencia respecto al año anterior de un 8%. Lo importante aquí es la categorización ESI. Para los que no saben, la categorización ESI, el ESI 1 son pacientes de riesgo vital, ESI 2 son pacientes potenciales que pueden tener riesgo vital potencial, por ende requieren una atención rápida. ESI 3 son pacientes que están estables, pero van a requerir recursos diagnósticos más de uno para poder hacer un diagnóstico. Los ESI 4 requieren solo un recurso diagnóstico o una intervención, y el ESI 5 es que no requiere mayores intervenciones para su resolución. Vemos que en la urgencia pediátrica principalmente son pacientes ESI 4, en segundo ranking están los ESI 3 y algunos ESI 2. Urgencia maternal,
tenemos 11.200 consultas durante el año 2025, una pequeña caída respecto al año anterior, insignificante. Vemos que acá la consulta está dada principalmente por pacientes ESI 3 y ESI 4. Y en la urgencia de adulto, que es, por así decirlo, donde tenemos mayores reclamos por tiempos de espera y por las dificultades en el acceso oportuno a una atención médica, vemos los datos de la urgencia de adulto. Hubo una diferencia marginal entre el año 2024 y 2025, con 25.680 consultas, y vemos que la concentración de los pacientes está dada por ESI 3, que como les mencioné, requieren más de una intervención en el servicio de urgencia. Lo siguen los ESI 2, ESI 4 y una proporción no menor de ESI 1, que son los pacientes críticos que llegan a la urgencia. Ahora hagamos un análisis territorial. Para esto yo tomé toda la base de datos de las consultas del año 2025 y hice una normalización de las direcciones y una georreferenciación de cada uno de esos pacientes, de dónde venían, y 90,7% vienen de la comuna de San Bernardo y del Bosque. O sea, hay casi un 10% que viene de otras comunas. 2,4% vienen de La Pintana. Todos sabemos que por cercanía la gente le acomoda venir a este hospital más que ir al Hospital Padre Hurtado. De la comuna de San Bernardo sabemos que estamos divididos en dos hospitales y la atención que requiere recibir el hospital parroquial no siempre se resuelve en ese hospital, y hay algunos que llegan acá a nuestro hospital. De la comuna de San Bernardo, 18,2% de los pacientes que debieran atenderse allá se vienen a atender acá. ¿Ya? En suma, aproximadamente es como uno de cada cinco personas que se atienden en el servicio de urgencia no le correspondería atenderse en esta urgencia. O sea, dejemos claro que para atención de urgencia no hay distinción por de dónde vienen los pacientes, pero de todas maneras es un dato relevante en términos de gestión, porque eso dificulta después el traslado de este paciente a su hospital base y enlentece los procesos. Ahora, si vemos cómo llegan estos pacientes al servicio de urgencia, 90% llega por su propio medio o en transporte público, y de ellos un 20% se hospitaliza. Y de los derivados en ambulancia, ya sea las ambulancias comunales o el SAMU, que equivalen al 9,2% restante, de esos el 54,6% termina en hospitalización acá en nuestro hospital. Siguiendo con el análisis de la demanda, tuvimos 38.633 consultas del servicio de urgencia adulto, y de ellos solo logramos dar atención al 66,5%, con un 30% de personas que no esperaron atención y un 2,9% que estaban siendo atendidos y se aburrieron y se fueron. ¿Ya? Si lo vemos en números diarios, para entender un poco más fácil esto, 105 consultas por día, se atienden solo 70, y de toda esa consulta en el día se hospitalizan 17,6 pacientes. El servicio o el hospital es bastante lábil porque eso es el promedio, pero hay días que se hospitalizan 25 pacientes, que nos genera una saturación, detención de la atención y diferentes complicaciones en la gestión diaria. Yendo un poco más a explicar el porqué del lentecimiento en la atención en el servicio de urgencia, acá hice un flujo de la atención de urgencia con los puntos críticos. Este es un proceso de atención de urgencia a un paciente ESI 3, en donde se registra la admisión, tiene un tiempo de espera, accede a la categorización del triage, luego tiene otra espera para que lo atienda el médico. Y ahí es donde se encuentra la espera más larga, que tiene una mediana de 6,6 horas en el servicio de urgencia, esperando los resultados o la realización de exámenes de laboratorio o imagenología. Luego viene una reevaluación médica y posteriormente se decide si el paciente se va a ir de alta o va a quedar hospitalizado. En este gráfico acá abajo vemos la coherencia clínica o la efectividad de la categorización. Vemos que los ESI 1, los pacientes que fueron categorizados como ESI 1, más del 50% terminaron hospitalizados.
De los ESI 2, un 44%, ESI 3, un 26%, ESI 4, un 2,2% y ningún ESI 5 fue hospitalizado. ¿Ya? Esto nos muestra que podemos tener tranquilidad que el sistema de categorización del servicio de urgencia es efectivo. De todos los pacientes que no esperan atención, un 60% corresponden a pacientes ESI 3. ¿Por qué? Porque son aquellos que tenemos que recibir, tenemos que tenerle un sillón o una camilla para poder atenderlo y se van a quedar un tiempo prolongado en el servicio de urgencia. Los ESI 4 son menos, un 30%, porque al ser de menor complejidad se permite o se puede hacer una atención rápida, un fast track que se le llama, y se le puede dar resolución a su problema rápidamente. En el gráfico de abajo vemos la distribución de estos pacientes ESI3 que dentro del proceso de atención, y hay algunos que esperan más de 12 horas por espera de informe de escáner principalmente, reevaluación por el cirujano, dentro de otras. Ahora, con respecto a la atención cerrada y trasladándonos desde la puerta de entrada como urgencia hacia la hospitalización, vemos estos tres flujos. Urgencia maternidad deriva a sus pacientes a la hospitalización ginecobstétrica y que ellos tienen un 64,9% de ocupación de camas. También, obviamente, si son embarazadas y tienen el parto, tenemos la ocupación de la neonatología con un 73,6% y la neonatología cuenta con cunas básicas, con camas UTI y camas UCI. En la segunda línea vemos la urgencia pediátrica que deriva a sus pacientes al servicio de hospitalización pediátrica y los más complejos, a UTI o UCI, se van al Hospital Ezequiel González Cortés. ¿Ya? La hospitalización pediátrica mantiene una ocupación en torno al 85% y aquí es donde está la mayor dificultad operacional del hospital en el eje médico-quirúrgico. En la urgencia de adultos, nosotros disponemos de camas de hospitalización y vemos que su ocupación es de un 100%, o sea, aquí sale un paciente, se limpia la cama y entra otro de inmediato. Y en los servicios de hospitalización adulta vemos que medicina tiene una ocupación del 97,1%, cirugía 94,3%, unidad de paciente crítico 95,4%, la unidad de hospitalización psiquiátrica 95,5%, lo que en promedio da que la ocupación de camas del eje médico quirúrgico es 96%. Estos datos son extraídos de QRD. QRD, para los que no saben, voy a tratar de hacer una mini clase cortita de qué es lo que es el QRD. A cada grupo de pacientes por su diagnóstico se le asigna un peso relativo y eso es lo que va a equivaler a la retribución financiera que recibiría el hospital por atender ese tipo de pacientes. Este un día o este 100 días recibirán la misma cantidad de dinero. ¿Ya? Todos esos pacientes, o sea, ese número relativo, se suman y suman las unidades de producción hospitalaria, las que se multiplican por un precio base y da la retribución financiera que recibiría el hospital para ese año. Arriba vemos la cantidad de egresos, que tuvimos un descenso respecto al año anterior, equivalente a 806 egresos menos. Vemos que aumentó la estancia, por lo cual uno podría pensar que fuimos menos eficientes, por lo que se quedaron más días los pacientes y por eso recibimos o pudimos dar de alta menos pacientes. Su peso GRD aumentó, este peso relativo que yo les mencionaba, fue más alto, lo que da cuenta de que son pacientes más complejos que los que vimos el año anterior. Pero las curvas de peso GRD y estancia no son lineales, no se mueven de manera conjunta, pudiendo haber, ahí está la diferencia entre el que estuvieron más tiempo los pacientes, fueron un poquito más complejos, pero no se ve reflejado en la retribución financiera. ¿Ya? Este valor, que es el 0,84, habla de cuánto, comparado con el estándar, que nos comparamos, que es la norma nacional, cuánto tuvimos nuestros pacientes. Nos dice que tuvimos un 16% menos de estancia de lo que se esperaba. ¿Ya? El año anterior fue exactamente igual, lo que nos habla de que nuestra eficiencia sigue siendo la misma
tuvimos pacientes más complejos, que requirieron mayor estancia y por eso dimos menos altas, ¿ya? Esa baja en la producción equivale o se aproxima a unos 2.000 millones menos de retribución financiera. Ahora, no todo es lineal, como les mencioné. Acá hay algunos servicios que descendieron bastante su egreso, pero otros lo aumentaron, ¿ya? Destaco ginecología y obstetricia, que tuvo menos 714 egresos. La urgencia hospitalaria, la urgencia de adultos, tuvo 434 egresos menos, pero es importante mencionar que durante el año recibimos una visita de la ligera y que venía a optimizar los procesos de hospitalización, que agilizó todo el movimiento de pacientes desde el servicio de urgencia hacia los servicios de hospitalizados, por lo cual estos pacientes que estaban en urgencia ya no se iban para la casa desde la urgencia, sino que se iban desde los servicios clínicos. Y podemos ver que cirugía, medicina, las UTI aumentaron su egreso, o sea, los pacientes se fueron desde esa cama y no desde el servicio de urgencia. Ahora, aquí hay una situación bastante relevante y que tiene que ver con los pacientes sociosanitarios. Todos sabemos que el nivel de vulnerabilidad social en nuestras comunas es bastante alto. Hay pacientes que no tienen red de apoyo y eso genera que los pacientes se vayan quedando en el hospital. Para esta gráfica se hizo un análisis de todos los pacientes que superaban la norma estimada para una hospitalización normal por ese diagnóstico y además se incluyeron algunas variables como que falta de red de apoyo, eh, dependencia severa y que son marcadores de condicionantes sociales que impactan en la atención de salud. De todos estos pacientes que consumen 13.867 días, o sea, todo esto que sería más tiempo del que corresponde, que pueden ser también por condiciones médicas, o sea, un paciente muy complejo debe quedarse para rehabilitación, etcétera. Pero de esos 13.000 días camas consumidos, 6.266 días camas los consumieron 147 pacientes, ¿ya? Lo cual es un poquito número de pacientes, consumen muchos días de estancia. Pero lo más relevante de esto es que uno tiende a pensar de que son abuelos, adultos mayores, que no tienen familia y que no tienen quien los cuide, pero destaca que 51% de estos casos, o sea, las 76 personas, estaban en edad productiva, o sea, entre 15 años y 65 años, ¿ya? Lo que lleva a tener mayores dificultades de gestionar porque no existen dispositivos de salida para este tipo de pacientes. Obviamente todo eso impacta en que no podamos dar de alta, no podamos recibir los pacientes que están hospitalizados en la urgencia, se bloquea la urgencia, no podemos dar la atención oportuna a los pacientes que vienen en busca de atención de urgencia. Los partos tuvieron una disminución de aproximadamente un 22% respecto al año anterior, con 1.618 partos, con una tasa de cesárea alta de 49,5%, algunas de urgencia y otras cesáreas selectivas. Con respecto a la producción quirúrgica, en el gráfico, la línea de arriba muestra el total de cirugías realizadas en el tiempo desde el 2019 al año 2025. Vemos que si bien estamos un poco más bajo que el año anterior, mantenemos un número bastante estable en el tiempo. Esa baja se dio principalmente por el cierre de pabellones por mantenimiento, lo que nos llevó a hacer algunos ajustes y disminución de la producción quirúrgica. Cada vez tratamos de realizar mayores números de cirugía mayor ambulatoria y evitar que los pacientes se queden hospitalizados y vemos cómo estas curvas, la azul y la verde, se van separando ahí en el tiempo para ambulatorizar muchos de los procesos. La cirugía mayor ambulatoria significa que el paciente viene, se opera, está acá un tiempo prudente de recuperación y luego se va a su domicilio. La hospitalización domiciliaria,
que fue una estrategia que nosotros utilizamos por mucho tiempo para descargar desde los hospitalizados, pacientes a su domicilio en espera de exámenes o procedimientos que eran necesarios resolver de manera rápida. La fuimos sobrecargando a tal punto que los pacientes tenían promedio de días de espera de 17. ¿Ya? Obviamente existen normativas que recomiendan que los pacientes no estén tanto tiempo en la hospitalización domiciliaria y hemos tenido que hacer esfuerzos para ir disminuyendo esa estancia y en el año 2025 se logró conseguir estancias promedio de 9 días y un número muy similar al año 2024 en términos de egresos de pacientes. En 2025 hubo alguna grado de innovación que ya lo habíamos intentado hacer en el año 2018 de manera eh, artesanal, por así decirlo, con una hospitalización psiquiátrica domiciliaria. Los pacientes de la unidad de hospitalización de corta estadía se iban precozmente a su domicilio a continuar con el tratamiento y había un seguimiento exhaustivo por parte del equipo profesional para poder ir monitoreando y evaluar si requería un reingreso o no. El año 2025 ya se hizo formalmente, como corresponde, con protocolo, con documentos, con métricas que permitan ir realizar un monitoreo constante de la actividad. Y bueno, se egresaron 44 pacientes con un logro terapéutico del 83%. Y lo más relevante aquí es que se liberaron camas, 528 camas, que se evitó una hospitalización dentro del hospital y 150 días camas ahorrados porque se acortó la hospitalización de la unidad de corta estadía. Solo un 4,3% de esos pacientes se tuvo que reingresar. Ahora vamos a ver los números de la atención abierta, que era otra de las preocupaciones de la comunidad en términos de las consultas médicas. Acá vemos un resumen de la evolución de la cantidad de consultas médicas en el tiempo, que ha ido en constante aumento, con un aumento del 8% respecto al año anterior, y las especialidades que concentran la mayor cantidad de las consultas son medicina interna, ginecología obstetricia, dermatología, psiquiatría, cirugía general y oftalmología. ¿Ya? Son especialidades que hemos tratado de ir potenciando en el tiempo, mejorando los procesos para poder dar mayor cobertura. Es súper importante aquí entender de que si un paciente llega a una consulta por especialidad, requiere controles, ¿ya? Y habitualmente son 2 o 3 controles. Por ende, es difícil aumentar la cantidad de consultas nuevas porque este paciente no es solo una consulta, sino que son 3 o 4 consultas o si solo atendemos los nuevos que están en la lista de espera, no habría ningún control. Es por eso que ahí entra una estrategia que hemos ido fortaleciendo con Nora en el tiempo, de poder potenciar la actividad de los otros profesionales de la salud y que no son los profesionales, los médicos, y que vemos un claro aumento en el tiempo y el año 2025 con un crecimiento de un 43% respecto a la actividad realizada el año anterior, principalmente dada por el equipo de enfermería. Así que quiero que le den un aplauso al equipo de enfermería. Y obviamente también eso es compartido con otros equipos como Matrona en el servicio de tecnología y obstetricia. Así que aplausos también para. Y bueno, eso genera un impacto en agilizar los procesos para que el médico vea al paciente ya con los exámenes listos, tome decisión y se haga una atención mucho más expedita y se le dé respuesta al requerimiento o la necesidad del paciente. Existen profesionales del área de la salud mental también, que también realizan actividades y vemos que la psicoterapia, el terapeuta ocupacional y enfermería juegan un rol importante en el área de la salud mental. La actividad dental acá en este hospital partió como un programa para los funcionarios, pero en el tiempo se fue fortaleciendo
y aumentando sus capacidades de atención a la comunidad. Y vemos que si bien hubo un pequeño crecimiento respecto al año 2024, hemos tenido ahí algunas dificultades para poder seguir expandiendo la capacidad de atención, que esperamos solucionarlo pronto. La lista de espera quirúrgica. Vemos acá arriba en el gráfico superior que hay una disminución en la cantidad de pacientes que estaban en esa lista de espera. Sin embargo, la mediana de días de espera aumentó. Esto está dado principalmente porque es mucho más fácil la contactabilidad con los pacientes nuevos, por ende se operan pacientes que llegan último a la lista, pero que tienen condiciones graves o requieren algún grado de urgencia, más que los pacientes que llevan mucho tiempo esperando en la lista de espera, que a veces su contactabilidad no es tan fácil de realizar. Con respecto a la lista de espera de consulta nueva, acá sí tuvimos mejores resultados en términos de disminuir la cantidad de personas en espera y también de disminuir la cantidad de días en espera. Pero como les dije al comienzo, esto es, si bien estamos mejor que el año anterior, estamos lejos de estar en una situación óptima de un servicio de calidad entregado a la comunidad. Así que seguimos con ese desafío interno y compromiso de seguir luchando junto a todo el equipo, de poder ir mejorando esos números y ojalá llegar a números envidiables. Con respecto a algunas unidades de apoyo clínico, vemos que el servicio de imagenología tuvo una variación discreta de la cantidad de exámenes que realizaron entre un año y otro, pero sí vemos un hito relevante, una especialización en el área de la patología mamaria, junto al equipo de cirugía también, que realiza una actividad ahí bien importante en lo que es el cáncer de mama. Mamografías, se duplicó la cantidad de mamografía que entregamos al servicio de la atención primaria. Ecografía mamaria, también un aumento de un 1,7%. La actividad del escáner, esto es principalmente por demanda del servicio de urgencia. Y hay un hito importante que ocurrió el 3 de julio, que se realizó la primera marcación mamográfica con tomosíntesis. Así que un aplauso para el equipo de mamografía. Entiendo que esto no se hace en otro hospital público. Con respecto al laboratorio, vemos que hubo un aumento de 2,3% respecto a los exámenes realizados en el año 2025 y las prescripciones de farmacia aumentaron en un 7,2%. Pero más allá de eso, que los números no son tan relevantes, hemos hecho intervenciones para disminuir las filas en la entrega de medicamentos. Otros hospitales han tenido la suerte de poder contar con equipos tecnológicos para la dispensación de fármacos. Nosotros aumentamos la cantidad de ventanillas, se ha aperturado los días sábados para que la población pueda venir a retirar su fármaco. Y en términos de operatividad interna, la dispensación de dosis unitaria con una máquina de alta tecnología que se concretó la instalación el año pasado, también eso nos ha o le ha facilitado el trabajo a los funcionarios de farmacia, ayuda a disminuir riesgos en la dispensación de fármacos, tiene bastantes beneficios. El PROA es el programa de optimización de uso de antimicrobianos. ¿Ya? Todos saben que hay gente que dice, si estás resfriado, toma antibiótico. ¿Ya? Eso no solo ocurre en la población general, sino que también acá en los hospitales muchas veces uno ve a un paciente y dice, no, démosle el antibiótico más potente nomás porque con ese va a andar mejor. ¿Ya? Pero eso implica que ese paciente recibió un tratamiento, no le resultó, otro tratamiento, no le resultó, y al tercero acertamos. Para ello, toda esta optimización requiere técnicas diagnósticas más costosas, fármacos más costosos y
El resultado de todo ese trabajo de ese equipo llevó a que hubiese disminución en los reingresos por infecciones del tracto urinario, disminución de bacterias que son productoras de carbapenemasa, que eso para muchos debe ser chino, pero para explicárselo en simple, son bacterias que generan una sustancia que inhibe el efecto de los antimicrobianos, por ende son resistentes a los antimicrobianos, ¿ya? Esas generalmente están en los hospitales y tienen alta letalidad en los pacientes que no son bien tratados. ¿Ya? Otras bacterias también, la Escherichia coli ble, también tienen alta resistencia a los antibióticos y requieren fármacos específicos para poder tratarlas. Si hacemos un análisis financiero de lo que significó el programa de optimización antimicrobiano, ahorramos solo 0,600.000 pesos. Pero no nos ahorramos en dinero propiamente tal, pero sí en estancia, mortalidad, complicaciones, ¿ya? Que es más difícil de cuantificar eso, pero si vemos acá, en los servicios críticos hubo un aumento en el tratamiento antimicrobiano, pero en los servicios no críticos, que eran los que mal utilizaban o no le acertaban al tratamiento inicial, ahorramos 46 millones de pesos. ¿Ya? O sea, se gastó mejor. No se gastó menos, pero se gastó mejor. Y eso, como les mencioné, tiene un impacto en las personas. Con respecto a las actividades que realiza el PROA en conjunto con la unidad del programa de control de infecciones, se han realizado una serie de protocolos y normativas para el uso de ciertos antimicrobianos o el manejo de estos pacientes. Eso lleva a que todos tengamos la misma conducta, tratemos a los pacientes con los mismos medicamentos basados en la evidencia que lo respalda. Cirugía y la unidad de paciente crítico tuvieron una baja tasa comparado con la referencia nacional de infecciones de catéter urinario. Sin embargo, el servicio de medicina tuvo unos números por sobre lo esperado, pero esto aquí se hizo una intervención muy exhaustiva para poder conseguir estos números y acá fue una estrategia que no se logró establecer en su totalidad, fue un efecto parcial, pero ya los números van mejorando para este 2026 con esta intervención específica para disminuir esas tasas de infección. Gestión de paciente. Gestión de paciente era la unidad donde yo trabajaba, entonces tengo que ponerle aquí, si no me van a reclamar. No, gestión de paciente tiene un rol fundamental en la institución y tiene que ver con gestionar las camas propiamente tal, agilizar los movimientos internos, coordinación con la red, ya no todos los pacientes se atienden aquí, hay que trasladarlos, por ende también se requiere una coordinación 24/7. Soporte logístico coordina procesos críticos como son las ambulancias internas para el traslado de esos pacientes y también es una fuente de datos fundamental para la toma de decisiones. ¿Cuántos traslados se realizaron en el 2025? Se realizaron 466 traslados, principalmente al sector privado con 73,8%. Y un 26% de esos pacientes se fueron a destino de hospitales públicos. La mayoría son pacientes críticos, UTI y UCI, ¿ya? Y por la modalidad de compra de convenio, un 63,9%, que eso habla de que se va a un prestador privado y se resuelve completamente allá y no tenemos que rescatar. Menos rescates de los que trasladamos por esta misma razón y también porque no es tan fácil rescatar pacientes que se fueron a una clínica, siendo que tenemos la urgencia llena, que requieren una cama y rescatar al paciente a esa cama nos va a generar que otro paciente no sea atendido. La mayoría de los rescates se realizaron desde las clínicas privadas, una menor proporción desde hospitales públicos, pero no todos ellos llegaron de vuelta acá al hospital, sino que se hicieron gestiones para coordinar su alta desde ese lugar de atención. Un 34% retornó al hospital y un 15% fueron derivados a otro centro que cuente con la capacidad resolutiva
que requería el paciente y que probablemente nosotros no la teníamos. Calidad y seguridad del paciente. Esto es muy relevante, obviamente. 1083 eventos adversos reportados. ¿Ya? El número podría decir, oye, nos equivocamos mucho. No, pero aquí lo importante es que hay una cultura institucional a declarar que lo hicimos mal. ¿Ya? Nos equivocamos en preparar un medicamento, en administrar un medicamento. De todos estos eventos adversos, existieron 126 eventos centinela, que son un poco más complejos de tratar, y 5 clasificados como eventos centinela priorizados, que se le debe notificar al ministerio, y se debe hacer un plan de mejora inmediato y tiene un tratamiento distinto. Lo importante de todo esto es que la gente notifica y podemos hacer mejoras. La acreditación. El año pasado pasamos por un proceso de acreditación en donde, si bien no nos sacamos un 7, tuvimos un 96% de cumplimiento de las características totales, y para las que no logramos cumplirlas, tuvimos que presentar un plan de corrección, y estamos ahora a puertas de poder presentarnos para evaluar ese plan de corrección y poder ya decir que estamos 100% acreditados. Pero vamos por buen camino. Gestión de las personas. Como les mencioné, obviamente, todos estos números se consiguieron por la actividad de muchas personas del hospital. ¿Quiénes son estas personas? 1.728 personas, 154 administrativos, 471 técnicos, 530 profesionales, 170 auxiliares, 400 médicos y quien les habla. La distribución de hombres y mujeres, claramente ganan las mujeres, y acá hay una distribución porcentual de mujeres por cada uno de los estamentos. Vemos que los médicos es la única en donde hay más hombres que mujeres. Pero a pesar de eso, la mayoría de los jefes de servicio son mujeres. Así. Con respecto a capacitación, porque no todo es trabajo, también hay que capacitar para poder mejorar la calidad de la atención que entregamos. Desde el año 2020 se cuenta con un campus virtual para la realización de cursos institucionales, y ya contamos con 39 cursos en esta plataforma. Respecto al cumplimiento del programa anual de capacitaciones, estamos bastante bien en términos de dar cumplimiento a lo que se nos exige para ciertas metas en capacitación en seguridad, de seguridad y calidad del paciente. Tenemos un 83,9% sobre el 80% que se nos exige. Infecciones asociadas a la atención de salud, 74% sobre el 70%, y reanimación cardiopulmonar, 72% sobre el 60%. Ese curso de reanimación cardiopulmonar se realiza todos los meses a todo el personal clínico y administrativo, y lo realizan nuestros propios médicos. Ausentismo. Obviamente este es un tema bastante relevante para todas las instituciones de salud y públicas en general. En el año 2021 tuvimos un pic de 39,5 días, porcentaje de ausentismo, y eso ha ido bajando en el tiempo. En el 2025 tuvimos una ayudita de Contraloría que pesquisó un mal uso de licencia médica, pero lo importante no es el tema del mal uso de licencias médicas, sino que por qué tienen licencias médicas las personas. Sabemos que hay algunos que abusan del sistema, pero no todo eso, no todas las personas que presentan licencia son falsas. Se aplicó un estudio que se llama CEAL, que es para ver la calidad de los puestos de trabajo y la afectación de la salud mental de los funcionarios. Y bueno, en resumen, nuestro riesgo es un riesgo medio, y obviamente
los principales resultados, lo que podríamos destacar de este estudio, es la exigencia emocional, la carga de trabajo, salud mental, equilibrio de trabajo y vida privada y conflicto del rol. Ley Karim. Todos la han escuchado, ¿cierto? Sí es. Bueno, antes de, hasta el año 2023, teníamos esta tasa de denuncias o procesos de investigación por situaciones de maltrato. Generalmente eran conductas individuales y también reiteradas. Pero en el año 2024, en agosto del 2024, cuando entró en efecto la ley Karim, tuvimos una explosión de denuncias. O sea, aquí teníamos 16 y en 2024 estas 33 son de ley Karim, de las 41 en todo el año. ¿Ya? Y en el año 2025 tuvimos 47 se investigaron y 3 que se desestimaron. ¿Ya? No significa que antes no había maltrato, sino que esto permitió de que se facilitaran las vías de denuncia y se pudo realizar procesos de investigación para ver si realmente era o no maltrato. Ahora, como todas las cosas nuevas, o sea, abusó, se fue para el otro lado y debiera en el tiempo ir estabilizándose y ya poder investigarse lo que realmente sí es una conducta de maltrato. La ley, el origen de la ley y el foco de la ley no era que se denunciara más, sino que hubiese mayor prevención. Estamos trabajando en ello, se hacen campañas preventivas, se han decretado políticas de buen trato. Obviamente, a veces uno cree que es propio de los seres humanos tratar bien al otro, pero a veces se olvida eso y nos vemos sometidos a este tipo de situaciones conflictivas interpersonales. Los formularios de agresiones a funcionarios, que estos son documentos que van a dar cuenta de la violencia externa que reciben los funcionarios de salud. Vemos que en el año 2025 se registraron 180 agresiones, 92 realizadas por los pacientes, 57 por familiares o acompañantes, 24 por pacientes de salud mental y un porcentaje apreciable de otros. Ya, acá en el hospital ya, y que lo han copiado muchas otras instituciones, eh, contamos con un protocolo de actuación ante estos eventos de agresión hacia los funcionarios y que se llama clave ámbar, y que eso permite que vaya personal de seguridad a resguardar a los funcionarios que están siendo agredidos o en riesgo y se le realiza un acompañamiento psicológico por parte de nuestros psicólogos laborales, asesoría jurídica en caso de que haya que hacer las denuncias correspondientes. Y lo importante aquí es que todos estos hechos están visibilizados, están registrados y están analizados para poder generar planes de contención, mejora y obviamente el apoyo al funcionario. Prevención, obviamente hay que hacer prevención porque muchas de estas situaciones no son solo porque el paciente fue agresivo, sino que también muchas veces si yo estoy estresado en mi turno y trato mal a alguien, me va a responder probablemente con agresividad y ahí se generan estas instancias. ¿Ya? No olvidemos que la gente mencionó en un comienzo de la encuesta el trata. ¿Ya? Con respecto a la cuestión financiera y administrativa, esto, como no le interesa mucho a la gente, vamos a tratar de pasarlo más rápido. Presupuesto institucional del año 2024 al 2025 tuvimos un aumento de un 12%, 8.800 millones más. Si sintetizamos toda esta información, ¿en qué nos gastamos el dinero? Vamos a mostrar esta mejor primero. Vemos que el 63% del presupuesto se va en remuneraciones. ¿Ya? El 30% en bienes y servicios de consumo y un porcentaje mucho menor en otros ítems presupuestarios. Si vuelvo a esta de las remuneraciones, tuvimos un aumento de un 5,7% respecto al año anterior. En bienes y servicios ahorramos o gastamos menos, un 2,1%, y
Los gastos directos son los que están relacionados a la atención del paciente y los gastos indirectos son los que dan el soporte a esta actividad clínica. Y vemos que en los gastos indirectos tuvimos una disminución en el gasto, que en gasto directo aumentamos y que está directamente relacionado con el aumento de la productividad. Remuneraciones fijas, personal médico prácticamente invariable en el tiempo, personal no médico hubo un aumento y esto está dado principalmente por los reajustes, asignaciones, etcétera. Y cuando uno lo ve como porcentaje se ve bien grande, pero en realidad es porque el monto también es grande. Respecto a las remuneraciones variables, acá hay algo súper relevante y que durante el año 2025 se hizo una restricción o un control más exhaustivo del gasto de horas extraordinarias y eso generó un ahorro o una variación respecto al año anterior de un 19%, equivalente a 518 millones de pesos. También en suplencia y reemplazo hubo una disminución, y eso está dado principalmente porque hubo menos ausentismo, entonces si hay menos ausentismo hay que reemplazar menos, pero sí tuvimos un aumento en los convenios con personas naturales, que son los pagos a honorarios, prácticamente exclusivamente a médicos, y otras remuneraciones, ahí hay algunos funcionarios que están contratados por Código del Trabajo, y que cae en ese ítem presupuestario. Respecto al bienes y servicios, como les mencioné antes, tuvimos una disminución de los gastos indirectos y un aumento en los gastos directos, pero lo relevante de esto es que tuvimos un 43% de variación a favor nuestra o de ahorro en términos de servicios básicos, dado por reparaciones de fugas de agua, cambio de sistema de calefacción, pese a que poner un aire acondicionado aumenta el gasto en el consumo eléctrico, pero es un gasto mucho más eficiente y lo que nos significó producir 762 millones en ese ítem presupuestario. Tuvimos aumento en el gasto en servicios de aseo, servicios de vigilancia y alimentación de funcionarios por incremento de los precios del mercado principalmente. Variaciones más relevantes de los gastos directos, que estos están asociados a la productividad. Bueno, en mayor medida la compra de prestaciones, compra de intervenciones quirúrgicas, fármacos que se compran a Electrasistema se redujo porque tuvimos mayor compra intermediadas por Senabas, lo que así debiera ser. Y eso principalmente. Otras compras de prestaciones también que tienen que ver con compra de exámenes complementarios. Bueno, inversiones, esto principalmente está financiado por los dineros de retribución de campus clínico en nuestra relación con la Universidad Andrés Bello, y eso nos permite realizar compra de equipamiento. Acá vemos algunos equipos como radio portátil, central de monitoreo, equipos multiparámetros, una radiante para la neonatología, gabinete endoscópico para endoscopio y lavadora y reprocesadora de endoscopio. Esto permite poder agilizar el proceso de lavado y limpieza del endoscopio y poder hacer más exámenes en el mismo día y no estar limitado por la cantidad del equipamiento. Algunos equipos para aumentar la productividad quirúrgica, equipos para secar el aire medicinal, se construyeron box exclusivamente para potenciar, como les mencioné, nuestro desarrollo, un foco de desarrollo relevante en la patología mamaria, y ahora tenemos unos box exclusivos para dicha atención. El oratorio que tanto nos costó pero salió, que ya está habilitado. El mantenimiento de los quirófanos, que obviamente siempre hay que estar ahí reparando, cuando se usa mucho se va dañando y requería una mantención, y la habilitación de un sector donde se recopilan los residuos asociados a la atención de salud, residuos especiales.
Con respecto a la gestión usuaria, vemos que aumentaron los reclamos, pero aumentaron mucho más las felicitaciones. ¿Ya? En el 2023 los tiempos de espera eran lo que predominaba, pero el 2024 y 2025 procedimientos administrativos, en segunda instancia tiempo de espera, no baja de ese puesto, trato, competencia técnica en mucho menor cuantía y falta de información también, ¿ya? Pero estas son oportunidades que tenemos que seguir hincándole el diente ahí para poder ir mejorando todo esto. Comunicaciones, como lo dijo la gente, la mejor vía de comunicación, las redes sociales, la página web. El equipo de comunicaciones realizó más publicaciones que el año anterior, tenemos más seguidores en Facebook, más publicaciones también, presencia en Instagram y bueno, recuperamos o no recuperamos, sino que aumentamos nuestra presencia en LinkedIn con noticias del área más bien técnica. Es una red social donde hay muchos profesionales, por ende tratamos de buscar ahí seducir a profesionales que quieran venir a trabajar al Hospital El Pi. Con respecto a la participación, se recibieron 45 solicitudes más respecto al año anterior en transparencia. Aumentamos nuestra nota en la encuesta de satisfacción usuaria y pasamos por los tratos de usuario al tramo 2, lo cual eso es un avance significativo en términos de trato y de la percepción que tiene la comunidad de nosotros. Y bueno, y una serie de actividades de humanización que se han realizado durante el 2025 y se siguen realizando junto a la comunidad, junto a los voluntariados, etcétera. Este es un punto que yo desde el inicio de mis gestiones traté de impulsar y fomentar. Y en el 2025 vemos ya resultados, o sea, pasamos de 6, 19 estudios a 29 estudios presentados en el año 2025 y con algunos colegas que tuvieron presentaciones internacionales. Ahí adelantando algunas cosas del 2026, también hay trabajo y presencia científica en congresos que vamos a estar anunciando los pronto. También al inicio de mis gestiones yo convoqué un comité de innovación y este comité comenzó a funcionar en el año 2025 y se han realizado varias actividades, a destacar algunas. Bueno, yo a principios del año 2025 realicé una charla de inteligencia artificial tratando de transmitir o instruir a la gente que no tenía conocimiento de esto y eso generó que muchos funcionarios ya estén usando estas herramientas para facilitar las gestiones en su trabajo diario. El equipo de la unidad de paciente crítico creó una plataforma, una página web en donde transmiten información relevante a los usuarios sobre qué es lo que deben traer, a qué hora de visita, etcétera. Y eso obviamente son medidas innovadoras que son de bajo costo, pero que generan un gran impacto. Otro hito tecnológico importante, contactabilidad. Tuvimos un demo prolongado de una empresa que provee servicio de contactabilidad y se realizaron 42.000 confirmaciones de citas, lo que eso hace que disminuya la no presentación de los pacientes en el CRS y obviamente no perdemos esa hora. Y un desarrollo propio que es el CIMA, que es un sistema para el registro de olvido de marcaje a los funcionarios, algunos otros trámites que se pueden realizar ahí, pero lo importante de esto es que tuvimos un ahorro en papel significativo, toda esa documentación se gestionaba en papel, y si se equivocaban había que hacer otro, y eso en una plataforma tecnológica ahorramos obviamente papel, siendo
más amigables con el medio ambiente. Bueno, algunas cosas relevantes del 2025. Se formalizó el equipo TEA hospitalario. Hubo esta firma del protocolo con Fiscalía Occidente que facilita la comunicación con el Poder Judicial para la tramitación de denuncias desde el hospital y el seguimiento de esta. Comunicación directa también con el fiscal en flagrancia, lo que nos ha permitido un rápido actuar de la policía ante situaciones críticas en la institución. Se inauguró la Cruz Unificadora, contamos con la visita del subsecretario en esa oportunidad. Don Sergio Pizarro, como vimos en el video inicial, él se fue del país, así que lo despedimos en esa oportunidad. Una jornada de farmacia clínica asistencial que fue bastante exitosa, conversatorios sobre humanización, capacitaciones sobre accesos vasculares, lo que permite la incorporación de unos dispositivos que son mucho menos invasivos y beneficiosos para el paciente, con disminución de las complicaciones, riesgos, etcétera. Encuentro con nuestro voluntariado, participación en la mesa de seguridad del Servicio de Salud Occidente, si mal no recuerdo. Se hizo una inauguración de un jardín de crisantemos como medida simbólica para las madres que tienen pérdida de su bebé, de los neonatos. En reconocimiento a eso se generó este jardín. Acompañamiento para la mejora de eficiencia clínica, que esta es la visita de la vigera, que fue una semana intensa de trabajo, pero que nos ayudó bastante a agilizar algunos de nuestros procesos. La inauguración del oratorio. Equipo PROA presentó al Consejo Consultivo del Usuario, ¿ya? O sea, todo esto que les mencioné de los antimicrobianos, el Consejo Consultivo también recibió esta información. Voces del Pino, nuestros funcionarios que participan de actividad folclórica, fueron a un festival internacional de folclore. La unidad de paciente crítico celebró 20 años desde su inauguración. Aliwen, que es un centro externo al Hospital de Salud Mental, celebró su 10º aniversario. Aquí en este mismo lugar se despidieron a jubilados. Dentro de ellos estaba una de nuestras gastroenterólogas que lo sentimos muchísimo porque nos quedamos sin gastroenterólogo. Y bueno, y se renovaron las señaléticas en el sector ambulatorio, que si bien ahí aparece el 2 de enero del 2026, fueron gestiones durante el que se realizaron para poder realizar esta actividad. Bueno, no todo en el 2025 fue bueno, también tuvimos que lamentar el fallecimiento de estos 5 funcionarios. El doctor Toso, todos lo conocían, una persona muy importante, fue director del servicio de salud, director de este hospital. La funcionaria Lorena Flores, que trabajaba en la unidad de bienestar, Emilia, que trabajó mucho tiempo acá en el hospital, yo tuve la oportunidad de conocerla en distintas instancias. Don Héctor Lusato, también una persona histórica en el hospital, y el Luis Hernández, que tuvo un accidente y también fue bastante triste su deceso. Bueno, y finalmente, desafíos para el 2026, lista de espera y gestión de la demanda. O sea, no solo, como les mencioné, no tenemos más médicos, no podemos inventar más médicos, y tampoco podemos poner médicos falsos, por así decirlo, pero sí podemos hacer optimizaciones de los recursos que tenemos, y por eso que entra en juego el equipo de otros profesionales de la salud para poder entregar o priorizar la atención médica para lo que realmente se necesita, y poder ir aumentando la capacidad de disminución de lista de espera y mejorar la demanda asistencial. Eficiencia financiera, todos sabemos que hay un recorte presupuestario para todas las instituciones del Estado,
Esto nos ha obligado a repensar muchas cosas, ir a mirar dónde estamos gastando el dinero y ver cómo lo podemos optimizar. Siempre resguardando la calidad de la atención, siempre resguardando también las condiciones laborales para que nuestros funcionarios puedan realizar de mejor manera las actividades clínicas y administrativas, pero sí, siempre hay alguna oportunidad de mejora, así que estamos buscando ahí todas esas oportunidades de mejora y tratar de contener el gasto. Innovación e informatización, menos papel, mejores procesos, tecnología, inteligencia artificial, aumentar la productividad con todas estas herramientas que existen disponibles hoy en todos lados. Gestión basada en datos. Todas las decisiones hay que tomarlas en base a datos, porque si no lo medimos no lo podemos mejorar y si entonces estamos trabajando en reportabilidad, estamos trabajando en poder tener información oportuna, porque muchas veces un año después nos damos cuenta que el año anterior no fuimos tan eficientes, pero ya no hay mucho que hacer y ya llevamos avanzado parte de este año, por ende hay que tener datos más actualizados para poder tomar decisiones. Ausentismo y salud funcionaria, como les mencioné, no todas las licencias son falsas, no todo funcionario usa el sistema, sino que también hay temas de salud mental que impactan en la calidad de vida de los funcionarios. Es un trabajo estresante, es un trabajo exigente, las agresiones, externalidades, etcétera, obviamente afectan. Acreditación, tenemos que cumplir el programa como corresponde, tenemos que aprobar esta nueva reevaluación que debiera ser, ojalá dentro de este año. Humanización, fortalecer el trato digno, la experiencia usuaria y la política institucional. Todos hablamos de humanización, en salud, etcétera, pero cuando lo tenemos que llevar a la práctica, como que se nos olvidan los conceptos y ahí se diluye, ¿ya? Pero vamos a trabajar fuertemente en eso para poder ir mejorando la calidad humana de la atención a los otros humanos y poder disminuir esos reclamos de trato. Planificación estratégica, era algo que estábamos al debe y ya este año partimos con nuestra planificación estratégica y estamos en actividades y esperamos de aquí a fin de año tener nuestro mapa de ruta para los siguientes años. Proyecto estratégico, impulsar la construcción del COSAM, que es un proyecto que está en el terreno entre el metro y el hospital. Otro proyecto que está en cartera, que es la ampliación de la unidad de hospitalización intensiva psiquiátrica, un proyecto que estamos trabajando también para poder contar con un resonador nuclear magnético en el hospital, y el proyecto de normalización del hospital, que también estamos trabajando en elaborar la documentación necesaria para ir avanzando con su tramitación. En la página web del hospital van a ver que hay una pestañita y dice evaluación, cuenta pública, ahí pueden presionar y pueden completar el formulario si desean hacer preguntas, consultas, reclamos, lo que sea. Muchas gracias por su atención. Y les agradecemos que hayan podido participar, compartir con nosotros en este evento. Tanto en el sitio web como en los programas que recibieron está el código QR, donde pueden evaluar esta cuenta, enviarnos sus consultas, sugerencias, para que se las podamos responder en el corto plazo. Por lo pronto y ahora los invito a disfrutar de un café en unas instalaciones, esto que ustedes conocen, el segundo piso donde está la cafetería. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Buena cosa. Oye, usted
Sí,